Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí hoy. Si son nuevos, un saludo especial, y si ya nos conocen, gracias por seguirnos acompañando. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que estoy seguro que a muchos les va a interesar, especialmente si siguen de cerca el mundo del entretenimiento y la actuación. Vamos a hablar de un nombre que resuena con fuerza en Turquía, y que ha ido conquistando corazones alrededor del mundo, Kerem Bürsin. Y lo más importante, vamos a intentar desentrañar, basándonos en lo que hemos podido observar y recopilar, cuál es ese asterisco secreto de su éxito. ¿Qué hace que Kerem Bürsin no solo sea un actor talentoso, sino una figura que inspira y cautiva a tantas personas? Prepárense para un análisis profundo, lleno de detalles y reflexiones. Y antes de que nos adentremos de lleno en esto, un pequeño recordatorio: si les gustan este tipo de contenidos y quieren estar al tanto de todo lo que publicamos, no olviden darle a ese botón de suscripción que ven por ahí abajo. Es gratis y nos ayuda muchísimo a seguir creciendo. Ahora sí, vamos a lo que nos trae hoy aquí. Kerem Bürsin, ¿qué lo hace tan especial? Para empezar, es innegable su carisma. Cuando uno lo ve en pantalla, ya sea en una telenovela dramática o en una comedia romántica, hay una chispa, una energía que atrapa. No es solo la belleza física, que ciertamente tiene, sino algo más profundo. Es esa autenticidad que proyecta, esa naturalidad que hace que los personajes cobren vida de una manera muy creíble y cercana. ¿Han sentido eso? Esa sensación de que el actor te habla directamente, que te hace sentir parte de la historia. Esa es una de las primeras capas del secreto de Kerem. Pero el éxito no se construye solo sobre carisma. Detrás de ese encanto hay una dedicación innegable. Kerem Bürsin ha demostrado ser un actor que se entrega por completo a sus proyectos. Hemos visto cómo se prepara para sus roles, cómo estudia, cómo busca esa conexión emocional que trasciende la pantalla. Y no me refiero solo a sus papeles más recientes, sino desde sus inicios. Se nota que hay un trabajo de fondo, una disciplina que va más allá de aparecer guapo y sonreír. Ha explorado diferentes géneros, ha asumido riesgos, y eso, en la industria, es muy valorado. La capacidad de reinventarse, de no quedarse en una zona de confort, es fundamental para mantenerse relevante y seguir creciendo como artista. Y Kerem ha sabido hacerlo de maravilla. Hablemos un poco de su trayectoria. Inició su carrera en Estados Unidos, en Hollywood, lo cual ya de por sí es un logro importante. Estudió actuación allí, se formó en un entorno muy competitivo. Y luego dio el salto a Turquía, donde explotó su fama de una manera espectacular. Esta experiencia internacional le ha dado una perspectiva diferente, una visión más amplia del mundo del cine y la televisión. Quizás esa mezcla de influencias, esa capacidad de adaptarse a diferentes culturas y formas de trabajar, también sea parte de su éxito. No se conformó con un solo camino, buscó oportunidades en distintos lugares, aprendió de diferentes maestros y entornos. Y luego está la elección de sus proyectos. A menudo el éxito de un actor está intrínsecamente ligado a las historias que elige contar. Kerem Bürsin ha tenido la fortuna, y seguramente también la visión, de participar en producciones que han resonado fuertemente con el público. Pensemos en Güneş Beklerken, que lo catapultó a la fama en Turquía. Fue una serie juvenil que conectó de manera increíble con una audiencia joven, tocando temas de amistad, amor y crecimiento personal. Y más recientemente Senkalkapm, que se convirtió en un fenómeno global. ¿Qué tenían esas series? Tenían historias frescas, personajes bien construidos, y sí, una química innegable entre los protagonistas. Kerem Bürsin, junto a sus compañeras de reparto, ha sabido crear esa magia que hace que el público se enamore de las parejas, que siga cada capítulo con ansias. Pero el éxito de Senkalkapm no fue solo por la pareja principal. La serie abordó temas que resonaron con muchas personas: la ambición, los sueños, las dificultades para alcanzarlos, las diferencias sociales y, por supuesto, el amor en sus diversas formas. Kerem Bürsin, interpretando a Serkan Bolat, un arquitecto exitoso pero con heridas emocionales, logró mostrar una complejidad de personaje que fue muy bien recibida. Vimos su evolución, su vulnerabilidad y cómo, a pesar de su fachada de dureza, tenía un corazón capaz de amar. Esa habilidad para interpretar personajes con capas, para mostrar las contradicciones humanas, es algo que distingue a los grandes actores. Otro aspecto crucial del éxito de Kerem Bürsin es su presencia en redes sociales.
Él es muy activo en plataformas como Instagram, donde interactúa constantemente con sus seguidores. Comparte momentos de su vida personal, detrás de cámaras de sus proyectos, y se muestra cercano y accesible. Esto crea un vínculo muy fuerte con su base de fans. Las redes sociales se han convertido en una herramienta fundamental para los artistas hoy en día, y Kerem ha sabido utilizarlas a su favor. No se trata solo de publicar fotos bonitas, sino de construir una comunidad, de hacer sentir a sus fans parte de su viaje. Y eso sin duda genera lealtad y un apoyo incondicional. Además, Kerem Bürsin también ha demostrado ser un defensor de causas importantes. Ha utilizado su plataforma para visibilizar temas sociales y ambientales, lo que lo convierte en una figura que inspira más allá de su carrera actoral. Cuando un artista se involucra en causas que le importan, que van más allá de su propio beneficio, gana un respeto adicional. Demuestra que tiene valores, que se preocupa por el mundo que lo rodea, y eso, para el público, es muy valioso. No es solo un rostro bonito en una serie, es alguien que tiene voz y la usa para cosas positivas. Analizando más a fondo El Secreto, podríamos decir que es una combinación de varios factores. Por un lado, está el asterisco talento innato y la formación. Ha tenido la suerte de tener dotes para la actuación, pero también ha trabajado duro para pulirlos. Por otro lado, está la asterisco visión estratégica en la elección de proyectos. Ha sabido elegir historias que conectan con el público y que le permiten mostrar su rango actoral. Luego tenemos su asterisco carisma y autenticidad, esa cualidad magnética que hace que la gente se sienta atraída por él. Y no podemos olvidar la asterisco gestión inteligente de su imagen pública y su conexión con los fans a través de las redes sociales. Pensemos también en su ética de trabajo. Se le describe como alguien disciplinado, profesional y respetuoso en el set. La fama puede corromper a muchos, pero Kerem parece haber mantenido los pies en la tierra. La humildad, la gratitud por las oportunidades y el respeto por sus colegas y el equipo técnico son cualidades que marcan la diferencia en una carrera a largo plazo. El éxito duradero rara vez se basa en la arrogancia, más bien, se fundamenta en el trabajo duro, la humildad y la constancia. Incluso en sus entrevistas, Kerem Bürsin suele mostrarse reflexivo y con una visión clara de lo que quiere. No se limita a respuestas superficiales, parece pensar en lo que dice, en cómo se comunica. Esa madurez y esa capacidad de autoanálisis son señales de alguien que está comprometido con su crecimiento personal y profesional. No se trata solo de ser famoso, sino de ser un profesional completo, un artista en constante evolución. Podríamos decir que el secreto de Kerem Bürsin no es una fórmula mágica, sino más bien un asterisco convergencia de talento, trabajo duro, inteligencia estratégica, carisma genuino y una conexión profunda con su audiencia. Ha sabido construir una carrera sólida, basada en la admiración del público y el respeto de la industria. No ha sido un camino fácil, seguramente ha tenido sus desafíos y momentos de duda, pero su perseverancia y su pasión por lo que hace lo han llevado hasta donde está hoy. Y aquí es donde creo que reside la clave para muchos. No se trata solo de tener talento, sino de saber cómo cultivarlo, cómo presentarlo al mundo y cómo mantener viva esa conexión con quienes te apoyan. Kerem Bürsin ha logrado equilibrar todos estos elementos de una manera que pocos consiguen. Es un ejemplo de cómo con dedicación y una estrategia bien pensada, se puede alcanzar el éxito y mantenerlo en el competitivo mundo del entretenimiento. En resumen, hemos explorado varios ángulos del éxito de Kerem Bürsin. Hemos hablado de su carisma natural, su entrega a cada proyecto, su formación internacional, la astuta selección de sus papeles que han conectado con audiencias masivas, su habilidad para crear química en pantalla, su activa y genuina presencia en redes sociales que fomenta una comunidad fiel, y su compromiso con causas sociales que amplía su impacto positivo. Hemos destacado cómo la combinación de talento innato, disciplina rigurosa, una visión clara para su carrera y esa autenticidad que irradia son pilares fundamentales de su trayectoria. Su ética de trabajo, su profesionalismo y su aparente humildad ante la fama también juegan un papel crucial en su longevidad y respeto dentro de la industria. En definitiva, su éxito es una lección de cómo la pasión, la perseverancia y una conexión auténtica con el público pueden forjar una carrera brillante y duradera. Y hasta aquí nuestro análisis sobre el secreto del éxito de Kerem Bürsin. Espero que hayan disfrutado de este recorrido y que les haya resultado tan interesante como a mí prepararlo. Me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Hay algún otro factor que crean que ha sido clave en su éxito?
¿Cuál es su personaje favorito de Kerem Bürsin? Déjenme sus opiniones y reflexiones en la sección de comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos y me ayuda mucho a saber qué tipo de contenido les gusta más. Si este vídeo les aportó algo, si les entretuvo o les informó, por favor, no se olviden de darle un buen me gusta, compartirlo con sus amigos y familiares para que más gente pueda disfrutar de este análisis, y lo más importante, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Eso nos impulsa a seguir creando contenido de calidad para ustedes. Muchísimas gracias por acompañarnos una vez más. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.